Crees que el azúcar es el enemigo número uno de tus dientes, pero hay algo más silencioso que puede dañarlos mucho más rápido: tener la boca seca. Y lo más peligroso es que muchas personas lo descubren tarde, cuando ya tienen sensibilidad, caries cerca de la encía, mal aliento, ardor en la lengua o varios dientes afectados al mismo tiempo. Porque el azúcar no destruye tus dientes por sí solo. Lo que realmente destruye el esmalte es un ambiente ácido, lleno de bacterias activas, sin defensa suficiente. Y cuando falta saliva, ese ambiente aparece mucho más rápido de lo que imaginas. Hoy vas a entender por qué la saliva es como un escudo invisible, por qué la boca seca puede acelerar las caries, cuáles son las causas más comunes y qué señales no deberías ignorar. Durante años nos enseñaron una idea muy simple: si comes azúcar, tendrás caries. Y sí, el azúcar importa. Las bacterias de la boca lo usan para producir ácidos, y esos ácidos atacan el esmalte dental. Pero aquí está el detalle que casi nadie explica. El azúcar necesita tiempo, placa bacteriana y un ambiente favorable para hacer daño. Y normalmente tu boca tiene un sistema natural que intenta impedir que ese daño avance: la saliva. La saliva no está ahí solo para mojar la boca. Limpia restos de comida, diluye azúcares, ayuda a controlar bacterias, neutraliza ácidos y aporta minerales como calcio y fosfato que participan en la reparación inicial del esmalte. Es decir, mientras tú hablas, comes, duermes y sigues tu rutina, la saliva está trabajando silenciosamente para que pequeños ataques ácidos no se conviertan en cavidades reales. Pero cuando la boca se seca, ese equilibrio se rompe. El ácido permanece más tiempo, la placa se vuelve más agresiva, la comida se queda pegada, el pH tarda más en recuperarse y el esmalte pierde minerales sin recibir la misma oportunidad de repararse. Imagina una ciudad sin servicio de limpieza, sin policía y sin equipo de reparación. Eso es una boca con poca saliva. No significa que todo se destruya en un día, pero sí significa que cada pequeño problema se acumula más rápido. Por eso la boca seca o xerostomía no debe verse como una molestia menor. Puede afectar la forma en que masticas, tragas, hablas, saboreas la comida y usas prótesis dentales. También puede favorecer mal aliento, ardor, lengua agrietada, mucosa sensible, infecciones por hongos como candidiasis y enfermedades de las encías. Y en los dientes, el punto más preocupante es la caries. En personas con boca seca, las caries pueden aparecer en zonas más vulnerables, como cerca de la encía o en la raíz del diente, donde el esmalte es más débil o donde ya no hay tanta protección natural. Por eso alguien puede decir: pero yo casi no como dulces, y aún así tener varias lesiones. El problema no siempre es solo cuánto azúcar entra en la boca. A veces el problema es cuánto tiempo la boca queda sin capacidad de defenderse después de cada comida, cada café, cada galleta, cada bebida ácida o incluso durante la noche. Y aquí viene una parte importante. Sentir la boca seca no siempre significa que la persona no produce nada de saliva. Xerostomía es la sensación subjetiva de boca seca. Hiposalivación es cuando realmente se mide una disminución del flujo salival. Y además existe otro factor: la calidad de la saliva. Una persona puede tener una cantidad aparentemente aceptable, pero una saliva más espesa, más pegajosa, menos lubricante o con menor capacidad de proteger. Por eso algunas personas sienten la boca seca aunque no parezca un caso extremo. La señal puede ser sutil: despertarte con la boca pegajosa, necesitar agua para tragar alimentos secos, sentir ardor, tener mal sabor, labios agrietados, lengua áspera o aliento más fuerte al despertar. El error es esperar dolor. La boca seca muchas veces no empieza con dolor.
Empieza como una incomodidad que se vuelve normal, y cuando algo se vuelve normal, dejamos de prestarle atención. Pero los dientes sí están prestando atención, porque cada noche, con menos saliva, cada hora con el pH bajo, cada comida que queda más tiempo adherida, puede estar empujando el esmalte hacia una zona de riesgo. La verdad es esta: el azúcar puede ser el combustible del problema, pero la saliva es el sistema que decide cuánto daño puede avanzar. Cuando tienes buena salivación, tu boca tiene más capacidad de limpiar, diluir, neutralizar y remineralizar. Cuando la saliva falla, incluso hábitos que parecen normales pueden volverse más peligrosos. Un café endulzado que antes era solo un hábito, una galleta pequeña, dormir con la boca abierta, respirar por la boca, tomar ciertos medicamentos o pasar muchas horas sin hidratarte pueden tener un impacto mayor en un ambiente seco. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que cuidar los dientes es solo cepillarse. Pero cepillarse bien no reemplaza completamente la función biológica de la saliva. Puedes cepillarte y aún así tener riesgo elevado si tu boca permanece seca durante horas. Por eso la boca seca puede ser más peligrosa que el azúcar en ciertos casos. Porque el azúcar aparece y desaparece, pero la falta de saliva puede estar presente todo el día. Puede acompañarte mientras trabajas, mientras duermes, mientras hablas, mientras comes. Y cuando ese escudo invisible se debilita, los dientes quedan expuestos a ataques repetidos sin recuperación suficiente. Esto no significa entrar en pánico, significa observar. Si tu boca seca apareció después de iniciar un medicamento, si tienes diabetes, ansiedad, estrés crónico, enfermedad autoinmune, tratamiento oncológico, ronquidos, respiración bucal, o si eres mayor y tomas varios medicamentos, no lo ignores. No suspendas nada por tu cuenta, pero habla con un dentista o médico para revisar la causa. A veces el manejo incluye hidratación, estímulo salival con productos sin azúcar, evitar enjuagues con alcohol, usar flúor de forma indicada, revisar medicamentos con el profesional, tratar infecciones si aparecen y hacer controles dentales más frecuentes. Lo importante es entender que no se trata solo de tomar más agua, se trata de recuperar protección, reducir riesgo y detectar temprano antes de que la boca seca se convierta en caries rápida, infección o pérdida dental. Así que la próxima vez que sientas la boca seca, no lo veas como un detalle sin importancia. Puede ser una señal de que tus dientes están trabajando sin su defensa natural. Y si no quieres perderte la próxima curiosidad imperdible sobre dientes, problemas silenciosos y soluciones que pueden cambiar tu salud bucal, suscríbete al canal, deja tu like, toca la campanita y haz clic ahora en el próximo vídeo que está apareciendo en pantalla. Porque cuanto antes entiendas estas señales, más posibilidades tienes de proteger tu sonrisa antes de que el daño avance.